Qué chulada de anime, mis pochis, qué hermosura de anime me acabo de topar. Es mi anime favorito de estreno de esta temporada y mi nuevo anime favorito de romance. Así es, y el día de hoy les estaré hablando de The Sing of Affection, anime hermosísimo, hermoso a más no poder, que me dejó el corazón en llamas, queriendo enamorarme nuevamente de mi mujer. Ay, qué romántico soy a la verga, güey. Y bueno, mis pochis, antes de decirles mi opinión, como siempre, voy a comentarles un poquito acerca de esta obra. Vamos a ver un pequeño resumen. Y el anime se centra en nuestra protagonista llamada Yuki, la cual es una protagonista un tanto peculiar, ya que es sorda, así es, no puede escuchar nada y se comunica a base de señas, del lenguaje de señas. Y bueno, esta chica, pues por obvias razones, tiene problemas para comunicarse con otras personas, no tiene muchos amigos y por su condición siempre ha vivido en un círculo algo así como de confort. En escuelas para sordomudos, no tiene muchos amigos, le cuesta socializar, pues todo este tema, ¿no? Y luego tenemos a su contraparte, el cual será el gran amor de su vida, Itsumi, el cual es todo lo contrario a lo que es Yuki. Bueno, no es que sea todo lo contrario, sino que vive una vida completamente distinta. Este no vive en un círculo de confort, sino que sale al exterior, viaja a cada rato de mochilero a otros países, a conocer culturas, a hablar otros idiomas, es trilingüe, es muy sociable, le agrada a todo el mundo, o sea, son personas completamente distintas en ciertos aspectos, una pareja que parecería imposible que llegaran a enamorarse e inclusive que pudieran llegar a conocerse, ya que tienen todo completamente distinto, pero por azares de la vida, del destino, del amor y de que el mundo quiere ver al puerco feliz y enamorado, se conocen estos cabrones y entonces aquí comienza lo bueno, comienzan una relación obviamente de amistad, que después se convertirá en romance, claro está, porque es un anime de romance. O quién sabe, puede que termine en desamor. No lo sé, quién sabe, no lo he terminado. Y podría pasar cualquier cosa. Aquí está candente el asunto. Y antes de darte mi opinión... Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Vamos a ver los pros y contras que tiene esta tremenda obra de arte. El primero de estos sería el escenario, bueno, los escenarios y los colores que implementan. Al ser una obra en la cual no hay tanta interacción, tema diálogo, no hay mucho diálogo, se apoyan muchísimo en estos factores de los escenarios y los colores para dar a entender emociones que tienen los protagonistas, y es un súper puntazo que tienen. La verdad que el uso de escenarios que tienen y de colores para hacer la representación de estas emociones es un mega cierto cabroncísimo. Los colores importan e importan mucho. Y me dirás, puerco, ¿cómo que los colores? Sí, de repente nos ponen manchas de acuarela, ya sea rojo o rosa para mostrar momentos de pasión o amor. Nos ponen azul para demostrar algo de preocupación o tristeza. Y la verdad es que es un mega cierto porque ayuda muchísimo a entender a la protagonista. Ayuda mucho a entender las situaciones por las que está pasando sin que tenga que hablar para explicárnoslo. También los escenarios, como les estoy diciendo, están súper bien diseñados para darnos un complemento adicional a esta paz que nos transmite la protagonista, porque al no hablar tú dirás, pues no va a haber mucho tema emocional, mucho tema emotivo, pero esto amplifica muchísimo más el tema de emociones. Tú dirás, ay, pues es que no van a hablar, no se va a sentir tanto la tensión, tanta la emoción, se siente aún más. Si lo complementan con algo de diálogo, claro está. Sí tiene voz Yuki en su mente, en sus pensamientos, sí piensa y tiene una voz y eso lo podemos escuchar, ¿no? Sin embargo, complementan muy bien estos momentos como de paz y relajación con los colores y los escenarios, lo cual queda tremendamente brutal. Es un aciertazo, no sabía que podía haber este tipo de contenido y qué belleza de contenido, Dios mío, está tremendamente bello.
Otro de sus pros es el diseño de los personajes. Uno es frío y el otro es cálido, representando claramente nuevamente la dualidad que se ve en ambos personajes, demostrando que son polos opuestos completamente. Esto también es un mega acierto, cabrón. Está precioso el cómo lo representan. Yo le doy un 20 de 10. Está muy bien hecho este pedo. Otro de los grandes aciertos es que la relación avanza de forma muy fluida y muy constante, la verdad. Para mí esto es súper agradable en un anime de romance porque luego te estresas, llevan 50, 60 capítulos y apenas se están agarrando de la mano y dices, ver, güey, échale un poquito más de llantas, papá. Y aquí, pues sí, le echan aquí ganitas, va más rápido, avanza de forma constante y eso lo agradezco muchísimo. No saben los pinches gritos y aullidos que me aventé aquí con las agarradas de mano y los besos, o sea, cabrón. Está muy pero que muy bien hecho este tema del desarrollo, se desarrolla de forma rápida y eficiente, eso es lo que necesitamos en este tipo de animes, bueno, en todos los animes en general. Y el último pro es el hecho de que metan a esta comunidad de la gente que es sordomuda, que la verdad, ¿cuál es el chiste de cualquier obra? Ya sea cine, teatro, música, lo que sea. El chiste para mí es lo inspiracional. Si una película me inspira a querer aprender algo, a querer hacer algo distinto, para mí ya es una gran película. Y este es un anime que me quiso aprender a aprender lenguaje de señas. Y esto pues es un super bombazo. Hay que integrar más a este tipo de comunidades, integrarnos más en ellas, aprender de ellas. Este tema de la inclusión, si lo expandiéramos aparte de las personas de la comunidad que ya conocemos, de la LGBTQ IQ más, si la expandiéramos aparte a las personas con distintos tipos de capacidades, como las personas que saben lenguaje de señas, bueno, que se comunican con lenguaje de señas y demás, creo que nos inspiraríamos a mucho más, este mundo crecería mucho más, y es lo que pasó en este anime. Para mí fue un bombazo, porque yo me inspiré hasta me dieron ganas, les digo, de aprender lenguaje de señas, y es algo que voy a practicar en un futuro no muy lejano, es algo que estoy decidido a hacer. Y ya, con que un anime te enseñe o te quiera obligar, bueno, no obligar, que te quiera inspirar a realizar algo, ya es un pinche aciertazo, y esto es lo que hace este anime, te inspira para eso. O para también, si lo vemos del lado de Itsumi, en la parte de aprender señas, te enseña de su pasión acerca de viajar, acerca de aprender nuevos lenguajes, acerca de aprender sobre nuevas culturas, lo cual puede inspirar también a muchas personas a hacer eso. O si nos vamos de parte de Yuki, nos puede enseñar a salir de nuestra zona de confort, y esto también puede inspirar a muchas personas. Esto es un megacierto en cualquier tipo de obra, ya sea literaria, auditiva, lo que sea. Es un bombazo aquí, cabronazo. Y bueno, en cuestión de contras, creo que no tengo ni un solo contra. El único contra sería que me gustaría ver más escenas de romance, por así decirlo. Bueno, no de romance porque está plagado de romance, sino que un poco más de besitos, más agarradas de manos, etcétera. Pero ya sabemos que pues es un anime también, o sea, habla sobre Japón, y en Japón no son tan afectuosos como acá lo somos en Latinoamérica, así que es completamente comprensible. Fuera de eso, pues para dar mi opinión, creo que mi opinión ya no tendría ahorita ningún peso con todo lo que acabo de decir. Creo que ya opiné todo lo que debía de haber opinado, ya cualquier cosa que diga saldrá de más, así que mi opinión me la voy a guardar para mis pinches cojones. Nada más voy a dar la calificación que le voy a dar a este anime, que para mí sería un tremendo 10, pero la verdad es que no. No puedo darle un 10, pero sí que le puedo dar una calificación alta, y es lo que haré porque me pareció una tremenda joya. Y la calificación que le daremos hoy a The Sign of Affection será de 8 sobre 10 tocinos. Una tremenda joya que les recomiendo que vean sí o sí. No se lo pueden perder. Creo que, bueno,
bajo mi perspectiva, el mejor anime de estreno de la temporada. Y tal vez digan, ay, y Solo Leveling, bueno, Solo Leveling viene de un manga, entonces no sé si se le pueda llamar manga a su anime a su animación. Yo creo que sí, la verdad no tengo idea de cómo se le diga a la animación coreana. Pero aún así, si lo ponemos en la misma categoría, para mí The Sin of Affection es el anime número 1 de la temporada. No me mencionen Solo Leveling, la verdad, para mí este es el anime que se lo lleva de calle esta temporada, por lo menos. Y bueno, eso es todo, mis pochis. Ya se la saben, si están de acuerdo conmigo, regálame un like, comenta, suscríbete, mándame unos momazos. Y si no estás de acuerdo conmigo, sabes que me vale verga, güey. Pero aún así, ponlo en los comentarios. Ay, por cierto, algo súper importante que se me pasó a decir. Si tú perteneces a esta comunidad de personas sordomudas, me gustaría muchísimo que comentaras acerca de qué te pareció la representación que se les dio en el anime, en este anime. Yo no tengo idea de nada de esto, así que no sé si está muy bien representado o no. A mí se me hizo que está bastante bien, sin embargo lo desconozco completamente. Y tampoco sé si vean mucho anime. Pero sí, pues ponlo ahí en los comentarios, cabrón. Cuéntame si ven anime. Bueno, si ven mucho anime, porque obviamente alguno que otro debe de ver anime como cualquier persona. Pero si te parece que está bien representado, me gustaría muchísimo conocer tu opinión al respecto de esto. Y bueno, paso a recordarles que cuento también con un canal de League of Legends para que vayan a darse una vueltecita. En la descripción encontrarán el link a mi canal. Les mando un abrazo, cuídense mucho, mis puchis, y chao chao.